Alejandro Lipkovich, secretario general de ATE allí desde el Hospital Garrahan, también un trabajador justamente del hospital, están atravesando una situación sumamente crítica con medidas de fuerza, conciliación obligatoria sin acuerdo y esta protesta que continúa y una denuncia puntual sobre la situación extrema que está viviendo el sistema sanitario a nivel nacional. Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo. Dayana, Esteban y Hugo, te saludamos. Bueno, Alejandro, ¿cuál es la situación de los trabajadores del Hospital Garrahan y esta conciliación que lamentablemente no logró llegar a un acuerdo, o al menos el acuerdo que ustedes esperaban? Bueno, hasta el momento estamos en la nada de una situación límite. En la nada porque, como vos bien informás, tardíamente, el miércoles por la noche salió esta conciliación. El jueves iba a haber un paro de todo el personal, es decir, no solo de los residentes, sino de todo el personal. La asamblea del personal de planta definió por mayoría aceptar esa conciliación, pero con condiciones, es decir, que se concrete una mesa de negociación. Esa mesa no existe hasta el día de hoy, tenemos una próxima asamblea el día martes, y en la medida en que el gobierno no haga ninguna propuesta de recomposición, y peor que eso, insista con amenazas de despidos, con difamaciones, con difusión de números falsos, como ha dicho respecto a la cantidad de personas que trabajan en el hospital, que miente abiertamente y que es fácil de demostrar que es así, bueno, eso va a agravar el conflicto y lo puede llevar a una nueva escalada. Entonces nosotros estamos atentos a lo que ocurra de acá al martes. En paralelo con la situación de los trabajadores de la planta está la lucha de los residentes, y ahora en pocos minutos van a anunciar qué fue exactamente lo que les planteó el Ministerio ayer, porque el Ministerio va tratando de dividir los reclamos, aunque los reclamos son todos los mismos, porque un hospital no funciona sin residentes, pero tampoco funciona sin enfermeras, sin mantenimiento, sin administrativos, sin médicos, por supuesto, sin todas las tareas que hacemos en el Garrahan, que es el hospital más importante de pediatría del país. Ustedes habían denunciado, Alejandro, una situación límite en todo el sistema sanitario, porque aseguran que ya no hay médicos, que hay muy pocos profesionales para poder cubrir los turnos de trabajo. Exacto, hay una situación de vaciamiento, y por parte del gobierno es un vaciamiento consciente, porque el ministro Lugones es enemigo de la salud pública, lo dice, no es una opinión, sino que él dice que quiere desmantelar toda la responsabilidad del Estado Nacional respecto de la salud pública. Eso implica llevarse puesto al Hospital Posadas, a alguna parte, y al Garrahan también. Entonces, la lucha que estamos desarrollando no es solamente por nuestros salarios, que por otro lado entendemos que nos corresponde y nos lo merecemos como cualquier trabajador, tener un salario que permita mantener a nuestras familias, sino también en defensa del hospital público, porque con bajos salarios, con personas que renuncian, con presupuesto congelado, es imposible sostener el funcionamiento. Alejandro, ¿qué gana un residente? Un residente no llega a los 800.000 pesos de salario básico, y eso vale para un residente médico o un residente de enfermería. Pero el personal de planta, o sea, el que ya ingresó a la planta del hospital, está en la misma situación. Una enfermera con 10 años de antigüedad cobra 900.000 pesos en la mano, es decir, menos que la canasta de pobreza. Y nadie alcanza la canasta familiar, que para nosotros en realidad es un planteo modesto. Lo que pasa es que nos han destruido tanto el salario que ahí parece lejos. La canasta familiar está en 1.800.000. Ese tendría que ser el piso que cualquier trabajador del hospital cobre, y de ahí para arriba. Ayer habló el vocero presidencial, bien lo decías vos también ahí recién, desmintiéndolo un poco, pero déjame decirte los textuales, porque el vocero presidencial, Manuel Adorni, dice: en el Garrahan tenés un 66% de empleados administrativos contra un 33% de médicos. Además añadió, el hospital tuvo un 10% de aumento de presupuesto respecto del año pasado, pero además mencionó que no es casualidad que el reclamo sucedía días antes de la implementación de un sistema biométrico para controlar los ingresos y egresos. Además, dijo que la conducción actual trabaja para poner los fondos donde deben estar los pacientes. El Garrahan no está desfinanciado, los recursos están, pero se destinaron a financiar la planta administrativa. Bueno, lamentablemente en el debate público nos hemos acostumbrado a tener un vocero que dice más mentiras que palabras. Y el tema es que estas mentiras son fácilmente demostrables. En primer lugar, el número de personal que da es falso. Y no, eso no es que me tienen que creer a mí, Alejandro, sino que está la estadística oficial del Hospital Garrahan, avalada por la Dirección Médica Adjunta, que dice que el 70% del personal está en la parte asistencial y el 30% en la parte restante. Y te digo más, en realidad es más del 70%,
porque esa estadística no cuenta a residentes y becarios, que todos cumplen tareas asistenciales en distintas profesiones, la mayoría en ese caso son médicos. O sea, cuando dicen 500, en realidad debe haber 1.300 médicos trabajando en el hospital. Cuando dicen 900, la realidad es que hay 470 administrativos. Entonces, mienten abiertamente con números que se pueden chequear, que son fácilmente, pero bueno, en el camino embarran una discusión, porque saben que también que están perdiendo por goleada, dado que la opinión pública es tremendamente solidaria a escala nacional con el Garrahan y con sus trabajadores. Ahora, cuando dicen que el presupuesto es reforzado, también es falso y también se puede mostrar con datos simples. Basta con consultar la parte de presupuesto abierto en la web del Ministerio de Economía y los recursos asignados en 2024 son los mismos que en 2025. Ya en 2024 tuvimos conflicto salarial y de condiciones de trabajo enorme. Ahora tenemos otro, pero el presupuesto es el mismo. Y la inflación fue del 50% interanual, o sea que compra muchas menos cosas que el año pasado con el mismo presupuesto. La crisis es muy seria, no se va a resolver con mentiras. Si no hay una respuesta de acá al martes, las medidas se van a agudizar. Alejandro, ¿cuántos niños se atienden en el Garrahan? Bien, tenemos más de 600.000 consultas ambulatorias por año, se realizan más de 10.000 cirugías en forma anual, más de 100 trasplantes, el principal centro hemato-oncológico del país. Bueno, el Garrahan es un monstruo en el buen sentido de la salud pública nacional, por eso es un hospital tan grande. Quien haya tenido la posibilidad de conocerlo sabe que es inmenso, que uno se pierde dentro del hospital por la magnitud que tiene y por lo tanto por la necesidad de trabajadores y de distintas tareas que se hacen para que el hospital funcione. ¿Qué sería agudizar las medidas, Alejandro? Bueno, en la medida que no hay respuesta, va a haber nuevos paros, va a haber nuevas movilizaciones. Es la forma que tenemos los trabajadores para reclamar cuando no se nos escucha. Esto hace rato que se está planteando y el gobierno ha tomado una definición hasta el momento contraria. Alejandro, en estos momentos, mientras ustedes llevan adelante medidas de fuerza, ¿hay atenciones en guardias garantizadas? Sí, lógicamente una medida de fuerza en un hospital implica diversas cuestiones que no son iguales en una fábrica de productos, pero lo cierto, y por lo tanto, bueno, hay guardias mínimas, se reprograma lo que no es urgente. Lógicamente que un paro afecta el funcionamiento del hospital, sería absurdo pensar que no es así. Lo que sucede es que antes del paro, todos los días anteriores a que haya un paro, también está afectado el funcionamiento. Se reduce el dispendio de medicamentos en las farmacias porque hay profesionales, se reducen agendas porque hay éxodo de gente. Entonces, todo el funcionamiento del hospital está dañado antes que haya el paro, y el paro es la respuesta de lucha para ponerle un freno a esa situación.